Ya está en línea Gustavo Callejas, el ex subsecretario de Energía de la Nación. Callejas, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Paulino Rodríguez lo saluda. Buen día. Hola, Paulino, buen día, ¿cómo le va? Bien, gracias por este ratito. Bueno, estamos en octubre y naturalmente el denominador común ha sido que tenemos altas temperaturas, pero tampoco al estilo de las que se prevén para el verano. Estamos en los 30 grados más o menos, con algunas provincias sí, efectivamente por encima de los 40, y empezamos ya con la historia de los cortes de energía eléctrica que han perturbado la vida de muchos habitantes, no solo de la ciudad, sino en distintos puntos de la Argentina, y naturalmente esto hace presagiar que el verano va a ser bastante complicado en la materia. ¿Qué impresión le despierta? ¿En qué punto estamos? ¿Cómo está el sistema eléctrico efectivamente en la Argentina y el sistema de distribución en particular, ese con el que Capitanich dijo el gobierno va a reunirse pronto? Bueno, sí, eso lo vi esta mañana en los diarios, y el ministro de Planificación habló los otros días y mencionó que hay cerca de 1000 obras creo que se están realizando por parte de Nor y de Sur y que tendrían que estar terminadas con inversión del Estado en los próximos días, con lo cual no tendría que pasar un enero como el que vino, como el del año pasado, que fue muy duro. En realidad, uno desea que lo que dice el ministro sea cierto, que les vaya bien y que el ente regulador cumpla duramente sus funciones, pero esto viene mal de hace muchos años, es decir, el gran responsable del inicio de la destrucción del sistema eléctrico del Gran Buenos Aires es Carlos Menem, junto con Dromi, Arao, Cavallo, son todos los que destruyeron lo que era el sistema unificado. Es decir, el sistema unificado era todo en base a YPF, que era la gran proveedora de combustible, pero además había construcciones de cuando se va Alfonsín había 5 represas en construcción. Y eso, bueno, yo siempre destaco que algunas líneas, redes de transmisión y el gobierno subió la cota de Yacyretá y ahí punto, ¿no? Y con la ley de esto muere en la década de 90, que se entregan las empresas, se rompe SECBA, un gran error, se echan 5000 técnicos a la calle, gran error, otro tremendo error, y la única inversión que hace de Sur en aquel momento en manos chilenas y de Pericopar fue una usina, una planta generadora en el sur del Gran Buenos Aires, que el día que la inauguraron se quemó, y de ahí no invirtieron nunca más nada. Y la misma ley que está vigente, porque no la han cambiado, que es la responsabilidad del gobierno, dice que tienen que prestar un buen servicio. Lo que se hizo en aquel momento con Menem fue darles tarifas en dólares, y en algunos casos ajustadas con la inflación de Estados Unidos, ¿no? Y estas empresas no invirtieron y tuvieron, en el caso de las transportadoras, utilidades netas sobre venta de un 70%, un 60%, y las transportadoras de un 40, un 50%, pero no invirtieron, se llevaron los dólares, aprovecharon la convertibilidad y aprovecharon la libre disponibilidad de las divisas. Y bueno, todo esto, este sistema de mercado que reemplazó todo el sistema estatal, termina con la explosión en manos de la Alianza. Y ahí sale la ley de emergencia pública. La ley de emergencia pública se encuentra con este paquete, no cambió nada. Es decir, especificó las tarifas, las empresas estuvieron ganando, todavía tenían tan altas las tarifas que durante 6 o 7 años siguieron ganando lo mismo. No invirtieron, es decir, empresas que no compraron muy barato, compraron con bonos subsidiados, que se los vendían al 30% y el Estado se los reconocía en la privatización al 100%. No invirtieron, giraron las utilidades, no pusieron capital, contratos de muchos años. Y bueno, y entonces empezamos con fallas, y las fallas se van reproduciendo cuando el gobierno les congeló las tarifas, prácticamente eran muy altas, y además una responsabilidad fue no haber reestructurado el sector. Y un ejemplo burdo, no se puede haber roto SECBA, que era una unidad que venía de la época de Frondizi y de Ilia, que manejaba todo el Gran Buenos Aires, generaba y distribuía. Y la rompieron en la parte de distribución, la rompieron en 3, del APE, de Nor y del Sur. Un disparate, porque usted lo que tiene son 3 presidentes que sobran, 3 directores que sobran, planteles gerenciales que sobran. Además, para que quede el ejemplo burdo, si a usted se le ocurre irse de Sur y vive en San Telmo, tiene que vender su casa, irse a Palermo e irse de Nor.
Eso tiene costos operativos, eso, bueno, se echó 5.000 personas, como dije hoy, y se perdió todo. Es decir, no reorganizaron todo, haber hecho una empresa estatal que a mí me gusta, pero a lo mejor al gobierno le hubiera gustado una mixta, pero haber hecho una gran organización totalmente distinta y un régimen tarifario totalmente distinto, ¿no? Ahora, Esto es el... Sí, Paulino. ¿Usted estatizaría, digamos, las compañías? Sí, yo la estatizaría, sí. Sí, porque cuando la tenía Ceiba con tarifas mucho más bajas que las que se le otorgaron en la década del 90, había técnicos de primer nivel y con régimen tarifario bajo, por supuesto que terminaba pagando la YPF, ¿no? La YPF estatal. Pero el servicio, nunca llegaron a estos cortes tan largos y tan imprevisibles como los que pasaron, ¿no? Cuando hubo cortes... Bueno, pero los hubo en los 80 sí. Y eran cortes programados en muchos casos para prever... Bueno, pero eso fue porque Alfonsín, yo siempre digo que lo orinó el dinosaurio, porque lo que pasó fue un corte de generación. Es decir, en su momento salió del sistema de generación el Chocón, porque claro, rajó una de las bases del dique, que es un dique de tierra. Y eso no... habría que hacer los cortes cuando se vaciara el lago. Y el lago, bueno, depende de circunstancias que se pueden manejar y otras que no. Uno no sabe cómo viene, sabe más o menos cómo viene el deshielo, no puede tirar todo el agua por el vertedero, no puede tirar todo el agua por la turbina, pues se llevan las chacras al Atlántico, esto es la realidad. Y cuando pasó eso, bueno, para colmo después, había que aprovechar ese momento y vino el tema de las atómicas, que la Atucha 1 salió de régimen y Ceiba no tuvo algunos problemas en su parque generador. Y ahí vinieron los cortes programados, que son siempre mejores que los cortes no programados, porque por lo menos se sabe lo que va a pasar. Claro. Pero fueron cortes que duraron 4 meses y después se terminó. Es decir, estos cortes son imprevisibles, esta es la diferencia, ¿no? Calleja... Lo que hay que hacer, la crítica mía es que no han reorganizado el sector. No han reorganizado el sector. Y entonces lo que han hecho es sacarse del app de encima y ahora nos trasladaron los cortes a La Plata, ¿no? Y este es un poco el tema. Además, se le fue de la mano a todos, es decir, a Devido en su momento, y a Macri, a la provincia de Buenos Aires. Es decir, se dejó libre la construcción de edificios que prácticamente no respetan el principio de la ventilación natural. Usted camina, Paulino, por las calles de Buenos Aires, se va a encontrar con que todos los edificios nuevos tienen el frente todo con un vidrio finito, cortinas y aluminio. Y prácticamente algunos ni gas tienen. Entonces tiene que vivir con el aire acondicionado para frío o para calor todo el año. Y eso va en contra de lo que han hecho grandes ciudades del mundo, como Roma. ¿Sí? Mire al costado, busque un edificio anterior y usted va a encontrar viejas casas de más de 100 años con postigones de hierro, después vienen los postigones de madera, después vienen las cortinas barrio, después vienen las cortinas de enrollar. Pero no tienen las cortinas, es decir, un vidrio finito con cortinas. No, con eso lo que va a hacer es consumir mucho más. Va a consumir mucho más. Y bueno, y en algunas cosas que debemos haber mejorado tampoco se hicieron. Es decir, usted va a la 9 de julio, se va y lo matan con el metrobús que ha hecho Macri, con todos los micros contaminando. En realidad deberíamos tener como Mendoza, el centro de Buenos Aires, como el centro de Mendoza, solamente andan colectivos AGNC o trolley. Entonces, todo el sistema tiene problemas y uno no quiere equivocarse, pero yo pienso que sería bueno que consultaran a técnicos que están, por ejemplo, en emprendimientos binacionales, sociedad anónima, hay gente muy capaz, hay gente de la Comisión de Mercado de Energía Atómica, algún técnico que queda de la Secretaría de Energía y hicieran un plan de reestructuración del sector eléctrico, ¿no? Así como están estudiando el tema de ir igualando las tarifas, me parece que tendrían que igualar la reestructuración de todo esto, ¿no? Sí, o sea, el aumento de tarifas y tener una tarifa con menor nivel de subsidios, como el gobierno se apresta quizás a anunciar, como ha hecho con gas y con el agua, en la zona más subsidiada, que es la zona metropolitana en particular, con urbano y ciudad, etcétera, no va a resolver los problemas, dice usted. No, porque problemas tenemos en generación. Por ejemplo, tenemos... yo destaco que llevaron la cota de la Ciretá 83 y que hay emprendimientos binacionales. Sociedad Anónima tiene proyectos binacionales muy buenos. De hecho, con las últimas
adelantos de la ecología. Están los mejores técnicos que tiene el país. Hermoso debe estar todavía el mejor técnico del peronismo, uno de los reconocidos en la historia, como Núñez Barra. Y bueno, eso hay que hacerlo, pero teníamos que haberlo hecho antes, ¿no? O sea, el problema está en generación, no en distribución. Está en todo, está en todo. Está en generación, está en transporte. Es decir, en transporte hay que unificarlo, no se puede tener empresas de transporte que no compiten en sí mismas, entre ellas. Acá no hay competencia, de Nori, de Sur y de LAP. El cuento que hacía Cavallo de la competencia comparativa no existe. Yo vuelvo a citar el ejemplo, si usted se quiere ir de Sur, tiene que mudarse. Entonces tendríamos que hacer el Gran Buenos Aires, tratémoslo con los problemas que tiene el Gran Buenos Aires. Y después ir a un régimen de tarifa totalmente distinto. Igualar, ¿no? Igualar un poco, porque si no, por el sistema que está vigente, que no fue toqueteado, pero el precio mayorista eléctrico, de Camesa y demás, eso no anda. Eso de tener el último precio, el último entrado, todo el precio. Y habría que tener una reorganización del sector. Y aparte volver a generar que la atención técnica sea hecha por personal de luz y fuerza. Volver a reconstruir el personal de luz y fuerza, que son técnicos especializados, y no como pudimos ver en enero del año pasado, que había... Yo digo siempre, había unos técnicos que bajaban de un remis y traían con una cajita de herramientas, me hacían acordar a Olmedo y Eddie Pequenino cuando hacían el ingeniero italiano y el operario cordobés. Es decir, no están en condiciones de dar un buen servicio. Entonces los tienen que, por una ley, los tienen que juntar a todos en una gran empresa que puede ser totalmente estatal, como a mí me gusta, o puede ser una empresa mixta también. Pero y el Estado es el dueño de varias de estas empresas, porque le deben plata a Camesa, que es el que la financia, ¿no? Y están todos en Camesa, aunque la preside el Ministerio de Planificación. Yo uno quisiera que antes de que se vayan lo dejen reestructurado, pero que discutan, no que impongan, que discutan. Discutan y van a encontrar buenos técnicos, y van a encontrar mucha gente que está interesada en que esto se pueda superar. Y no se supera, Paulino, en un año esto. Acá se requieren inversiones y grandes, como las de... pero hay que hacer las cosas con tiempo, ¿no? Es decir, no se puede... Ahora están los vecinos de la represa Kirchner en el río Santa Cruz pidiendo el estudio de impacto ambiental, porque se afectaría el glaciar Perito Moreno, y eso tienen que hacerlo antes de hacer la represa. Entonces, sí, claro. Habría que ver todas estas cosas con tiempo, tienen un año todavía, así que lo pueden hacer. Callejas, le mando un abrazo, hasta la próxima, gracias como siempre. Paulino, un abrazo. Chao. Muy gentil. Gustavo Callejas, el ex subsecretario de Energía de la Nación, a propósito de lo que pasa con la realidad eléctrica en el país. Entérate antes, baja la aplicación de Infobae.